Presidenta. Los saludo, compañeros, con mucho gusto. Presidencia de la Mesa Directiva de la 65ª Legislatura del Estado de Guanajuato, presente. La diputada Ades Aguilar, me permito poner a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un párrafo 12º recorriéndose los subsecuentes del artículo 1 y de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El tenor a la siguiente. La humanidad ha tenido a lo largo de la historia diversos motivos para buscar desplazarse de un espacio geográfico a otro. En tiempos remotos era la búsqueda de alimentos. Con la llegada del sedentarismo y el proceso de urbanización fue el comercio aliciente para la movilidad, el mercantilismo, la búsqueda de oro y metales preciosos, entre otros. Luego fue la búsqueda por mejorar las condiciones de vida. Hoy se sabe que la migración con la finalidad de lograr la unificación familiar o por desplazamientos derivados de movimientos armados, guerras, terrorismo, conflictos étnicos, religiosos, insuficiencia de recursos naturales, discriminación, en sí, diversas motivaciones que al final se resumen en el denominado fenómeno migratorio, mismo que es hoy en día uno de los principales temas a nivel mundial. Los movimientos migratorios empujaron a que los estados generasen un conjunto de normatividades por medio de las cuales fuera posible regular la inmigración y emigración, lo que da pauta a que a través del dominado derecho migratorio, para este caso mexicano, tenemos por un lado los postulados constitucionales, la ley de población, la ley de migración y sus reglamentos, tan solo por mencionar algunos ordenamientos. Sin embargo, es necesario que podamos entendernos en un contexto global. Y al decir esto, en concreto, se hace referencia a que Guanajuato, en tanto entidad federativa de la nación mexicana, debe entenderse en el papel que juega en el fenómeno migratorio, dado que se trata de una entidad federativa de tránsito, origen y ocasiones destino de migrantes nacionales y extranjeros. Se estima que a partir del 2015 han pasado en tránsito por territorio nacional más de 450,000 migrantes, de los denominados en tránsito, de los cuales podemos decir que un promedio de 15,000 por año transitan por el estado de Guanajuato. Esto como resultado de la posición geográfica y la infraestructura carretera y ferroviaria que tiene la entidad. Las características encontradas en los migrantes que transitan la entidad consisten en que en su mayoría provienen de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, con una proporción de alrededor de 20 mujeres, de las cuales se calcula que el 1 es trans, mientras que el otro 80 lo conforman hombres de entre 18 y 44 años. Aunado a lo anterior, en números del Instituto Nacional de Migración, se tiene que hay una proporción en aumento del 10% de niñas, niños y adolescentes. Lo que alarma es, por ejemplo, la proporción documentada por la UNICEF para el 2021, puesto que en sus cálculos se tuvieron reportados más de 3,500 casos de menores no acompañados, en el entendido de que son menores ya de por sí, por su condición vulnerables, al estar en contexto de movilidad migratoria. Esto les convierte en doblemente vulnerables frente a los evites desnables y las peores atrocidades de la criminalidad actual, es decir, la trata de personas, tráfico de órganos, prostitución y reclutamiento forzado.
Conforme al análisis realizado por el Centro de Investigación Docencia Económica, CIDE, en el estudio denominado El fenómeno migratorio en Guanajuato, diagnóstico y propuesta de política pública, una de las poblaciones migrantes con mayor vulnerabilidad y que requiere de especial atención es la conformada por los migrantes en tránsito por el Estado, puesto que si bien su objetivo final es cruzar el territorio estatal para seguir la ruta hacia la frontera con los Estados Unidos de América, en su paso se ha documentado casos que requieren atención de las autoridades, pues involucran no solo a los hombres de las edades entre 18 y 44 años mayoritariamente, ahora hay mujeres acompañadas por menores, niñas, niños y adolescentes no acompañados y población perteneciente a la comunidad lésbico, gay y trans. En este sentido, y según el estudio citado significativo, sería contar con personas capacitadas y sensibilizadas en el trato a esta población migrante. Se advierte incluso de la urgente necesidad de contar con protocolos especializados que permitan la oportunidad, coordinación con las casas de atención a migrantes y demás instituciones que atienden esta población. De igual manera, enfatiza la ineludible acción inmediata para garantizar condiciones de seguridad humana, los cuales nos plantea un escenario en el cual debe replantearse el grado de participación de instituciones como el DIF, las policías estatales y municipales, el Instituto Nacional de Migración y las Secretarías de Salud, Educación y Atención al Migrante. Ahora bien, la concentración de acciones del conjunto del Estado y los municipios pueden incluso ser producto de la voluntad política, de acuerdo o con convenios asignados por las autoridades municipales y el Ejecutivo Estatal. Sin embargo, es necesario que la legislación marco avale y también exija las actuaciones de las autoridades para atender a las diferentes poblaciones migrantes. De ahí surge el planteamiento, motivo de la presente iniciativa, justamente del proceso de revisión realizado, así como de un trabajo de observación en el campo que permite deducir la pertinencia de hacer una propuesta de reforma al ordenamiento constitucional del Estado de Guanajuato. Interés fundamental de la presente iniciativa es generar condiciones legales que permitan en las leyes secundarias incorporar conceptos connaturales al fenómeno migrante. En la inmediatez del estudio de la legislación que refiere el tema, tal como se ha anunciado anteriormente, encontramos los artículos 30, 32, 33 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Ley de Migración, la Ley de Nacionalidad, la Ley de Población, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en tantos marcos normativos locales se encontró que la Constitución de la Ciudad de México, misma que es la reciente creación, expresa con mayor claridad lo referente a la atención del tema migratorio en el ámbito del gobierno similar de Guanajuato, toda vez que ambas son consideradas como entidades federativas y adquieren en sus alcances competenciales lo enmarcado por el artículo 116 de máximo ordenamiento constitucional. A efecto de ahondar más en el alcance y sustento de la presente, tenemos que, de conformidad de las disposiciones de artículo 1 de la Constitución General de la República, se reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona a gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano, tanto en el mismo ordenamiento nacional como en los instrumentos internacionales reconocidos por México. En este sentido, a la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas,
lo cual implica la obligatoriedad para las autoridades de respetarlos y garantizarlos. Al tenor de lo anterior expuesto, tenemos que, conforme a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto a su verificación del trato a migrantes, tanto de tránsito como a los repatriados de Estados Unidos de América a México, la población migrante tiene reconocidos los siguientes derechos: derecho a la nacionalidad, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la asistencia consular, derecho a la no discriminación, derecho a solicitar asilo, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, derecho a la protección de la unidad familiar, derecho a la dignidad humana, derecho a no ser criminalizado, derecho al alojamiento digno, derecho a no ser incomunicado, derecho a un intérprete o traductor, derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de los albergues. En adición a lo anterior, tenemos que con la reforma constitucional en la que se inscribió el principio de interés superior del menor, se obliga a todas las autoridades de los 3 ámbitos del gobierno para que en todas sus actividades y decisiones en las que se vean involucradas niños, niñas, adolescentes, se garantice de manera plena el respeto a sus derechos humanos, de tal suerte que fortalece la intención que motiva la presente iniciativa. Para el Grupo Parlamentario de Morena, el fenómeno migratorio es entendido como resultado de las condiciones estructurales que orillan al migrante a dejar su lugar de origen, y estas fueron generadas por un modelo económico que privilegió el crecimiento económico antes que el desarrollo o sin un equilibrio de ambos, que los migrantes en su mayoría tienden a tomar la decisión de moverse de sus lugares de origen, obligados por condiciones sociales adversas para encontrar un trabajo que les permita vivir dignamente, tanto a ellos como a sus familias. Es por eso que, en medida de lo posible, las instituciones de los órdenes estatal y municipal deben coadyuvar en hacer menos complejo el ya de por sí difícil tránsito migratorio de las personas. Por lo anterior, me permito someter a consideración del Pleno de esta Asamblea el siguiente proyecto. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada.